Buenas tardes, ¿cómo están todas, todos? Bienvenido Daniel Toro, a cargo de la Fundación Dr. Khan, representante, en este taller que ya va por su encuentro octavo, si no me 8. equivoco, 8. Y muy complacidos en Somos en Red también de recibir nuevas participantes. Todos todos los capítulos están grabados y subidos al canal de Somos en Red. Y el WhatsApp es nuestro medio de comunicación para seguir preguntando durante los días siguientes. Así es que bienvenido Daniel y adelante entonces con el tema de hoy. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo está gente? Saludos para Sonia que anda por ahí viajando con Gaby. No sabemos por dónde anda, no queremos preguntarle tampoco. Bien, pero nos va a tener que chusmear después. Nos va a tener que chusmear absolutamente todo. Bueno, hoy vamos a hablar de diabetes y cannabis o cannabinoides. Eh, Vamos a empezar a entender que el tener diabetes no es que somos demasiado dulces, ¿bien? No, por lo general no lo somos cuando tenemos diabetes. Y en realidad, ¿qué es la diabetes? Vamos a empezar a describir qué es la diabetes de tipo 1, qué es la diabetes de tipo 2, cómo se trata, con qué cannabinoides se tratan, ¿bien? Porque no todos los cannabinoides son útiles para el tratamiento de diabetes. Bien. Acá, como ven, a mi espalda tengo algunas plantitas, ¿sí? De ambos lados. No sé si se llegan a ver. Bien. Son esquejes. Estas son plantas que clonamos y que hacemos. Algunas tienen mayor porcentaje de THC, otras tienen mayor porcentaje de CBD, otras tienen mayor porcentaje de THCU o de CBGN. Y esto es de lo que quiero hablar hoy. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos estos cursos para empezar a gestionar de una forma más saludable cada una de nuestras enfermedades. Entonces, el cannabis es una planta especial que tiene el fitocannabinoide, un componente químico que se compatibiliza con el sistema endocannabinoide interno nuestro. Y hoy vamos a hablar bastante de este tema de cannabinoides y endocannabinoides, fitocannabinoides y endocannabinoides. La diabetes, para los que no lo saben o no lo tienen muy claro, bien, es una enfermedad crónica que se ha despertado, o sea, hoy con mayor intensidad, por decirlo así, por la mala alimentación que tenemos. Hoy estamos consumiendo muchos conservantes que nos están llevando a no utilizar la insulina del cuerpo, tanto en niños como en adultos. Bien, y esa mala alimentación lo que ha provocado es que nuestro páncreas no esté funcionando de la manera correcta, generando la insulina necesaria, o mejor dicho, la mejor insulina para que nuestras células absorban nuestra glucosa, que es la energía que el cuerpo necesita para activar cosas. Entonces, transmitimos mal a través del sistema, a través de la sangre, transmitimos mal la glucosa, no entra en nuestras células y queda esa azúcar dando vuelta en nuestra sangre y ahí se comienzan a formar estos cuadros diabéticos. Esta es la forma más simple en la que puedo explicar qué es la diabetes. Pero la diabetes, ¿sí? Después se sostiene por una serie de parásitos, se sostiene por una serie de circunstancias o de actitudes circunstanciales que nosotros vivimos y que no nos permiten bajar. Hay personas delgadas, hay personas obesas, hay personas hiperobesas que tienen diabetes. Esto no es un caso que le atraviesa solamente a los obesos. Yo he leído mucho y en algunos lugares dicen que uno de los síntomas de diabetes para detectar diabetes es tener una cintura ancha, tener sobrepeso, pero esa no es la verdad, porque conozco muchísima gente que tiene glucosa de 280, 290 y están pesando 50 kilos y miden 1,75 m. ¿Se entiende? O 70 kilos y mide 1,75 m. O sea, no es compatible el tema del peso con el tema de la diabetes. Sí es compatible la diabetes con un mal funcionamiento de todo el sistema inmune. Esa es la verdad. Entonces,
Sácame el tiempo de gozo, perdón. Quiero volver a explicar esto. La glucosa, ¿sí?, es la energía, es el combustible que necesita nuestro cuerpo para generar distintos tipos de cosas. ¿Bien? Y la insulina es la hormona que convierte o que prepara la absorción de esa glucosa en cada una de las células de nuestro cuerpo. Bien, cuando el páncreas no funciona bien, lo que pasa es que la insulina o es deficiente porque no se puede absorber o porque no puede absorber la glucosa, o la insulina simplemente no se genera desde el páncreas. Esta es la verdad. Ahora, después tenemos que hay parásitos que se comen la glucosa o que se comen la insulina. Ahí es donde tenemos que diferenciar y saber entender, porque van a haber montones de videos en YouTube, van a ver montones de cosas que hablan de los parásitos. Hay un montón de tratamientos con parásitos. Hoy vamos a tratar el tema de cannabis. Y en esto yo quiero ser claro y quiero hablar de los cannabinoides. ¿Qué es un cannabinoide? Un cannabinoide es uno de los materiales químicos que tiene la planta de cannabis dentro de su compostura. Hay más de 170 cannabinoides distintos. Bien, y hoy queremos hablar de lo que es el THCU y el CBGN. ¿Sí? Estos cannabinoides, ¿sí?, tienen tendencias distintas y no son lo mismo que el CBD o que el THC, que son los más conocidos. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Entienden lo que es un cannabinoide? ¿Entienden lo que es un cannabinoide, básicamente? No las escucho, bueno, no importa. Bueno, como les decía, cuando la glucosa queda en sangre, tiene un doble efecto, ¿sí? Y aumenta esas concentraciones de azúcar en sangre. Implica que no utiliza la glucosa como combustible normal, sino que esa glucosa se empieza a acumular en la sangre y Perdón, es una vez... perdón que te interrumpa. Sí. Discúlpame. Yo es la primera vez que entro. ¿Podés dar el significado de las siglas? No sé si los demás ya lo saben. Sí, cómo no. El tetrahidrocannabinol es THC. El THCU es perdón, perdón, me bloqueé. Pido disculpas un instante. Tetrahidrocannabinol, cana... Puede ser, no puede ser. Perdón, estoy entrando en un ataque, me está dando... o sea, yo te bloqueé, te interrumpí. No, por favor. No. El tetrahidrocannabinol es una cosa. Y el cannabis... No me está saliendo la palabra. No, es cannabivarina. Ahí está, no me salía. Es cannabivarina. Ahí estaba. Perdón, la cannabivarina es un cannabinoide que tiene muy bajos efectos psicoactivos, tiene un efecto relajante que se va a utilizar mucho en todo lo que tiene que ver con Alzheimer, con lo que tiene que ver con autismo, con lo que tiene que ver específicamente con diabetes. Bien, el tetrahidrocannabivarina, ahí está, vuelvo, porque todavía estoy trabado con ese nombre. Cannabivarina. La cannabivarina, ¿sí?, es uno de los componentes del cannabis. Ahora, en estos tiempos que se está estudiando más, hay productores de semillas
que están generando plantas específicamente con THCU o con THCV, como le quieran decir, porque es varina. Bien, que se están utilizando, se están haciendo plantas específicamente para esto. Estas son plantas medicinales. Bien, en estos casos, que yo tengo a mi espalda las plantas, tienen que ver con que para que una planta tenga el THCU, tiene que ser una planta de origen sativa en un 80% o más. Bien, ahora, el tetrahidrocannabivarina puede llegar a ser, si bien es parecido al THC, puede llegar a ser un producto de la descomposición por temperatura del THC. Quiero que guarden este concepto, que después lo voy a ampliar un poquito. Porque hoy por hoy, para obtener un THCU, no es que no sea tan fácil, pero hay que hacer un proceso más allá del cultivo, de lo que sería el cultivo recreativo. Nosotros en el país hay muy pocos lugares que se dedican exclusivamente a lo que es el cultivo medicinal, y por lo general lo más difundido es el cultivo recreativo. En estos conceptos, el CBD es el cannabidiol, el THC es tetrahidrocannabinol, tenemos el tetrahidrocannabivarina, y así tenemos un montón de cannabinoides que todos son medicinales y se ajustan a una enfermedad específica, porque el 99% de las enfermedades son descompensaciones de nuestro sistema endocannabinoide. Por eso son tan complementarias. Lo que hay que entender o lo que hay que conocer es cuál es el tipo de cannabinoide que está faltando en nuestro sistema interno endocannabinoide. Sé que yo estoy mareado porque el tema de esto, me mareé con el cannabinoide, y ahora quiero explicarlo y quiero ser claro. No quiero apresurarme, quiero que puedan entender, porque hay palabras que van a ser más complicadas que las que venimos dando, pero es necesario que estas palabras las puedan asimilar bien. O sea, los cannabis no son todos iguales, no tienen los mismos componentes. Hay plantas que tienen cannabinoides específicos como terpenos específicos. Entonces, manejar un terpeno y manejar un cannabinoide son dos acciones distintas en una misma planta. Un terpeno es un producto que nace del tricoma y que tiene las capacidades para darle a la planta olor, sabor y herramientas medicinales. Pero el cannabinoide, que no tiene ni olores ni sabores, por decirlo así, sí tiene capacidades medicinales de diferentes o para diferentes funciones. El CBD es un analgésico, básicamente, no actúa sobre la fase cerebral, no actúa sobre la fase cognitiva, no tiene un espectro, ¿cómo explicarlo bien? No tiene un espectro de subidón como lo tiene el THC, o sea, no es psicoactivo el CBD. El THC sí es psicoactivo y trabaja sobre el sistema endocannabinoide CB1. El CBD trabaja sobre el sistema cannabinoide CB2, que sería todo lo periférico. Uno trabaja en lo neuronal, el otro trabaja en lo periférico. Y lo maravilloso que tiene el tetrahidrocannabivarina, lo fabuloso que tiene es que trabaja sobre los dos espectros, CB1 y CB2. Y esto es lo que permite que la diabetes tenga un mejor y un mayor control. Ahora, cuando ustedes lean un poco lo que les bajé como material didáctico escrito, van a poder tal vez entender un poquito mejor lo que estoy queriendo decir. Nosotros estamos tratando siempre, a partir de una planta, cómo gestionar a través del cannabis la solución para esa enfermedad, ¿sí? Entonces, hoy nos aparece una enfermedad específica,
nosotros empezamos a estudiar el cannabis, cuáles son las propiedades que el cannabis tiene para esa enfermedad, buscamos la planta, la seleccionamos, clasificamos, vemos cómo separar esos cannabinoides de manera simple, sencilla, para que se puedan hacer en sus domicilios, en sus casas, ¿bien? Porque para los laboratorios esto lleva una demanda muy onerosa en estudios, en profesionales y un montón de cosas, y ellos no están estudiando la planta de cannabis porque técnicamente no les va a terminar siendo redituable. Bien, en cambio para nosotros es distinto porque nuestra conciencia es más social que la de ellos. Entonces, a partir de acá nosotros lo que queremos es enseñarles a ustedes a que puedan gestionar desde su enfermedad, desde su padecimiento, distintos tipos de medicación, desde alimentos, aceites, cremas o lo que necesiten para que puedan gestionar de manera favorable cualquier gestión sobre la enfermedad que ustedes tengan que hacer. Bien, hoy los estudios que están haciendo los laboratorios con respecto a diabetes es para que salgan mal y para que salgan bien. Entonces, algunas publicaciones que se están haciendo desde el año 2006, 2007, tienen que ver específicamente con este hecho de que no podemos tomar estudios muy antiguos porque la tecnología va avanzando y va descubriendo nuevas cosas, y esas cosas que se descubrieron en los años 90, en los años 2000, ya están fuera del conocimiento técnico actual. Bien, ya son conocimientos antiguos, ya son viejos, al lado de los descubrimientos nuevos. Hoy se están descubriendo un montón de cannabinoides que antes no se tenían en cuenta o no se entendían, solamente se fijaba la observación en el THC y o en el CBD. Bien, el cáñamo, por ejemplo, que no produce THC, puede gestionarse para hacer determinados tipos de alimentación medicinal, y gestionando eso con diferentes temperaturas se puede obtener determinados tipos de THC del cáñamo, aunque no lo tiene, porque es un cannabinoide. Bien, entonces esos procesos son cuestiones de consulta y de práctica que lo podemos hacer tranquilamente nosotros con el suficiente cuidado y con el suficiente amor hacia nosotros. Esto es importante, o sea, el CBD reduce las incidencias y la progresión de la diabetes, por ejemplo, reduce el dolor de la cronicidad de la diabetes, hay diabetes que son dolorosas, hay hipersensibilidad a la temperatura, reduce los daños cardíacos, reduce la inflamación en las retinas, o sea, la diabetes afecta la vista, afecta las venas, afecta las arterias, afecta los músculos, y en todo eso el CBD modula. Ahora, el THC, si bien se utiliza como una herramienta desde la psicoactividad para ordenar determinados aspectos de nuestro sistema endocannabinoide, bien, no es lo suficientemente útil, bien, para una enfermedad como la diabetes. Por eso hemos avanzado hacia lo que es el THCU y encontramos que el THCU sí tiene efectos positivos para mejorar las situaciones de diabetes. Y estamos hablando de que se han hecho investigaciones hasta históricas, donde pueblos que consumían el cannabis, que cultivaban el cannabis, que consumían las harinas de cannabis y demás, han tenido en los estudios arqueológicos, se han encontrado 0 diabetes en huesos, 0 diabetes en restos, en tumbas y demás, 0 diabetes. Y esto se ha hecho la correlación entre la diabetes y el cannabis. Lo único que se tiene que buscar de esto es cuál es el cannabinoide que verdaderamente actúa. Y ahí es donde sí tenemos ya la respuesta efectiva, que años atrás no la teníamos. Hoy el THCU, que es un estudio que salió publicado en el año 2016, ha sido investigado con otros medicamentos y demás, y se ha combinado
con otros medicamentos. El THCU en dosis de 5 miligramos 2 veces al día reduce la glucemia. Esos son estudios que ya están comprobados. No es que dicen estamos estudiando, no. Hay estudios que dicen que estamos estudiando desde el año 2006. En el año 2016 ya hay estudios y acá en lo que yo les presento hay diferentes referencias de distintos estudios con 2.000 personas, con 3.000 personas, con 30 personas, cómo les ha bajado, qué tipo de tratamiento han hecho. Bien, el THCU, como digo, es un compuesto interesante. ¿Por qué? Porque al lado del CBD, o sea, yo hablé de 5 miligramos 2 veces al día de THCU para bajar la glucemia. Pero si yo quiero hacer lo mismo con CBD, tengo que consumir 100 miligramos 2 veces al día para producir un afecto en diversos marcadores de diabetes, no en todos. Eso es otra cosa que es muy interesante de entender, de aprender, de interiorizarnos, ¿sí? También está demostrado en estudios en animales que mejora la sensibilidad a la insulina. ¿Qué significa esto? Que hace que nuestro sistema CB2, en nuestro endocannabinoide, el periférico, permita absorber la insulina para quemar esos azúcares en sangre dentro de las propias células, ¿sí? Esto es lo que lleva además a la pérdida de peso. Y esto es un tema que el otro día me estaban haciendo una pregunta en el puesto ahí en Márquez y Ruta 8. Me decían, ¿por qué no hacemos un aceite para bajar de peso? Porque verdaderamente todavía no me lo han pedido, dije yo. O sea, esa es la respuesta mía, ¿sí? No genero productos que no me son solicitados. Estoy trabajando específicamente con productos que me están pidiendo y que estoy investigando y que estoy realizando a partir de esa solicitud. No hago productos solamente para llenar una marca o para llenar un estante. Bien, hemos hecho en algunos casos productos a pedido y después no se han seguido replicando las consultas ni las solicitudes. Y hablo, por ejemplo, hay psoriasis internas, hay psoriasis externas, hay psoriasis internas. Nosotros tenemos una línea de aceites y cremas para psoriasis, pero, por ejemplo, el aceite de psoriasis sale uno cada 6 a 8 meses. ¿Se entiende? Entonces, a veces no generamos tanta cantidad de aceites porque de estar en la alacena, de estar en el estante, se terminan venciendo porque a veces para generar un aceite tenemos que generar 1 litro. ¿Se entiende? Y los costos para generar 1 litro y después entregar 10 mililitros de ese litro no nos sirve, no nos suma para determinadas cosas. No significa que no lo hacemos. Lo hacemos, lo investigamos, lo tenemos a disposición. Tenemos aceites para diabetes, tenemos aceites para montones de cosas, pero muchos aceites no los hacemos, como este para bajar de peso, porque no nos lo solicitan. Sí vamos a hacer ahora toda una línea que tiene que ver con este tema de fitness y bajar de peso y un montón de cosas. Estamos preparando una franquicia junto con otra gente y un laboratorio y vamos a estar generando desde cosméticos a tratamientos para bajar de peso y glucosa y bajar triglicéridos, que son importantes a la hora de resolver problemas de sobrepeso. Bien, con esto también tiene que ver el bajar los niveles de glucosa, el hacer que el cuerpo queme de mejor manera toda la glucosa que tenemos y a veces no se da porque esto lleva un programa y nosotros no somos muy obedientes a los programas. Esa es la verdad. O sea, queremos la pastillita mágica, queremos la solución mágica y no nos damos cuenta que a veces necesitamos recomponer orden en nuestro cuerpo, ¿sí? Bueno, esto es un poquito de cosa. Ahora, quiero ir a todo lo que son los modelos, los modelos murinos, o sea, los de ratones, en diabetes, cómo se injertan, cómo no se injertan, cuántas semanas con CBD de tratamiento han tenido. Toda esa información la tienen acá. Es una información muy densa, como lo que vengo hablando ahora, pero quiero ir específicamente a cómo trabajamos.
el CBD, como les dije, no es psicoactivo. Bien, y comparándolo con el THCU, bien, tiene un efecto, cuando uno consume mucho THCU, cuando la dosis es muy grande, puede tener un efecto eufórico, puede tener un efecto de risa, puede tener un efecto de un leve subidón, pero no es psicoactivo, ¿sí? Sí, lo que hace el THCU es suprime el apetito. Tengo acá, inclusive puse en la carpeta, puse una serie de semillas de la empresa Duke Faction que están trabajando con THCU en semilla para que sea. Ahora, si yo quiero hacer con las plantas que tengo hoy, que mi hijo está cultivando, que yo estoy cultivando, que son de THC, lo que tengo que hacer es algo muy simple. Tengo que llevar el cogollo, tengo que llevar la flor del cannabis, ¿sí? A que se seque en la rama de la planta. Tengo que permitirle casi que la planta revegete. Para aquellas personas que tienen plantas de este tamaño, ¿sí? Como las que tengo acá, ¿bien? Esto va a ser una planta madre para esquejes, igual que esta que tengo acá atrás, ¿bien? Si yo quiero sacar de acá, yo lo que tengo que hacer ahora es bajarle la luz a estas plantas, la cantidad de horas de luz a esta planta, obligarla a que flore y mantenerla en un estado de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad plena. Esto obliga a que la planta flore y de acá a diciembre la tengo que sacar recién al sol y ahí la obligo a revegetar. Esa planta, esa flor, quiero decir, que empieza a revegetar, se va a secar en la y después lo voy a descarboxilar a una temperatura alta. ¿Qué quiero decir con una temperatura alta? De 120 a 220 grados. Es el promedio en el que el THCU se descompone. El CBD se descompone a partir de los 140 grados. ¿Sí? El THC se descompone a partir de los 70 grados. En este caso, el THCU tiene un punto de ebullición mucho más alto que los otros cannabinoides. Entonces, si yo tengo THC y lo dejé secar en la planta, en lugar de tener más efectos psicoactivos, tiene menos efectos psicoactivos, pero al descarboxilarlo a esta temperatura, ¿sí? El porcentaje para esto tiene que ser de flores secas de 400 gramos, ¿sí? Por cada 5 litros de alcohol. Están tomando nota de esto, ¿no? Porque estos datos no los tiro muy seguido. 400 gramos de flor. Pasame el frasquito aquel, Silvia, por favor. Porque acá precisamente tengo unas flores que van a ser preparadas para THCU. Sonia me había compartido una compañera que tenía un problema de cáncer. Yo acá tengo flores secas, ¿bien? Pero estas son recién, o sea, secas en la planta. No sé si se llegan a ver. Estas flores, así como se ven desprolijas, son portadoras de THCU. ¿Las pueden ver? ¿Ven que Sí, no son el mismo tipo de flores que se utilizan para fumar? pero son de la misma planta, no. Son de la misma planta. O sea, en este caso, la planta es una planta que se la dejó completa para que se sequen las flores en la misma planta, ¿sí? Entonces, inclusive acá hay algunas que están revegetadas, todavía están verdes, están con los folículos verdes, porque se estaban revegetando, están húmedas. Estas las trajimos hace unos días para generar precisamente este tipo de productos, ¿no? En este caso los íbamos a hacer para alimentación, para cocinar con esto y bajar en un promedio la glucosa en sangre después de las comidas. Si uno consume el THCU antes de las comidas, va a estar bajando automáticamente si estás a más de 200
de glucosa vas a estar bajando a 115, 120 de glucosa, que es un montón. Bien, no es el mínimo establecido, pero yo estoy hablando acá de personas que están arriba de 210, 220 de glucosa en sangre. Bien, esto si se consume en ayunas. Bien, que se puede hacer. En ayunas se puede consumir en forma de gotas, en forma de alimentos, bien, y si se hace en forma de alimentos se recomienda que no se utilicen harinas de trigo. Vos habías dicho ya en otros encuentros que en este tema de lo que es la cocina son dos preguntas. Una es si podés repetir el tema de la proporción entre el aceite y Y la manteca y la flor. la manteca. Uh-huh. ¿Y qué más? Y el aceite, antes, cuando decías hay que ponerlas a cierto calor, no se puede poner cualquier aceite tampoco. No. Bueno, ahí, por ejemplo, cuando se utilizan las grasas vacunas es porque las grasas son los mejores transportadores de los cannabinoides. Bien, entonces no se hace en agua, en el mate el cannabis no tiene efectos reales, salvo algunos digestivos. Bien, no tiene efectos psicoactivos. Sí los tiene cuando vos los mezclás con grasas vegetales o animales, bien, y cuando vos haces ese proceso, lo podés mezclar, lo podés fusionar en porcentaje para tramitar tu enfermedad. La última clase, que nos quedan 3, la última clase va a ser de fibromialgia. Y voy a hablar mucho en esa clase de cómo alimentarse con cannabis cuando uno tiene fibromialgia. ¿Por qué? Porque te va a quitar el dolor más de 6 horas diarias del cuerpo después de cada comida. Eso es devolver vida. ¿Sí? Entonces, no tenés que estar re loco, no tenés nada. O sea, acá el efecto del THCU para la diabetes no tiene que ser arriba. Con pocas cantidades uno estabiliza. Entonces, te voy a contestar esto. El porcentaje son por cada kilo de manteca, yo lo que utilizo son 35 gramos de flores secas. ¿Ok? Sí, sí. No con hojas. Para hacer con hojas, yo primero, cuando hago la peluquería, saco las hojas, hiervo en agua hirviendo, paso las hojas con todas las flores que saqué de peluquería de abajo, las paso por agua hirviendo 5 minutos, las saco y después las mando o las coloco en manteca para matarle el sabor a la clorofila, por un lado, pero además para aprovechar los cannabinoides que tiene, porque los activé y los saco. En ese aspecto, ¿por qué hago agua hirviendo? Porque yo estoy utilizando el THCU. ¿Se Claro. entendió? Sí, Que sí. estoy buscando el efecto no psicodélico, sino medicinal. Claro. ¿Se entendió? Sí, sí. Ahora, con respecto a lo que sean alcoholaturas para hacer aceites, vos tenés distintas formas. Vos podés colocar el aceite en aceite de oliva, en aceite de uva, en aceite de almendras, en aceite de coco. Podés colocar la flor viva o la flor seca, ¿sí? Después de estacionada, y la colocás a una temperatura específica, bien, que no supere los 75 grados para que el cogollo se descarboxile naturalmente en el aceite o en la manteca. ¿Eso qué hace? Se transpone la molécula de cannabis y pasa a la molécula de aceite. Se invade, se infecta con cannabis el aceite o la manteca. Bien, eso es lo que después se traduce en un aceite. Ahora, los concentrados ahí son distintos. ¿Por qué? Porque para mi forma de entenderlo, ¿sí? Para mi forma, siempre es preferible trabajar con concentrados más altos a través de alcoholaturas o descarboxilaciones en alcoholaturas que directamente en el aceite. Hay gente que pone las flores en el aceite directo, lo ponen a baño María y así lo hacen. Hay gente que lo pone en alcohol, lo dejan macerar, lo descarboxilan a determinada temperatura y después lo mezclan con aceite. Son distintas formas. También se hace en frío, o sea, cuando nosotros hablamos de algo,
que es de uso familiar, por decirlo de alguna forma, no industrial de alta escala, porque ahí ya estamos hablando de otro tipo de maquinaria. ¿Está bien? Comprar una máquina para hacer aceite te va a salir de 5 a 7 millones de pesos. Y si estamos luchando para tener una salud al alcance de todos, comprar una máquina para hacer aceite es una locura. Entonces, por sobre todo, si tenemos herramientas para no tener que desembolsar 7 millones de pesos en una máquina. ¿Se entiende? Que es solamente una parte del proceso. ¿Está bien? O sea, ¿es un chiche? Sí, es un chiche. ¿Es un lujo? Sí, es un lujo. Ahora, siempre va a depender las concentraciones del tipo de planta que usamos, del tipo de maceración que le damos y del tipo de secado que le damos a la planta. En este caso, el secado fue hecho en la planta al aire libre. Entonces, acá tenemos THCU listo para activar. ¿A qué temperatura lo activamos? Entre 150 y 220 grados es lo que nos marca el coso. Lo que a mí me ha dado resultado son 140 a 160 grados. ¿Se entendió? Y siempre hay que tener en cuenta también en la diabetes el diagnóstico médico, ¿no? No solo el resultado. Eso es fundamental. Yo hay cosas que no las hablo porque son obvias, pero está bien que me hagas recordarlo o que me hagas volver a mencionarlo, porque eso es fundamental. Siempre el médico tiene que estar de acuerdo con el trabajo que vamos a hacer nosotros, porque hay médicos que son alópatas y hay médicos que son naturistas. Claro. Entonces, siempre igual nosotros no nos tenemos que quedar con una sola consulta médica, porque esto va a depender del masterclass que haya tenido el médico o del compromiso que haya tenido el médico. ¿Se entiende? Entonces siempre es bueno una segunda, una tercera, hasta una cuarta opinión. ¿Bien? Y la última opinión siempre la tiene el de arriba. Así que ahí no discutimos. ¿Se entiende? Ese es con el único que no peleamos. Porque él las sabe todas. Hablando en criollo, ¿no? Pero bueno, quiero volver a este tema del THCU, porque me parece que es algo muy interesante y esto que les estoy mostrando acá es una forma práctica de que lo obtengan sin que se rompan mucho la cabeza. Hay plantas que tienen ya el THCU. Si alguno está cultivando para sí, antes de comprar la semilla, lo que puede solicitar al vendedor, al banco de semillas, es que le digan qué tipo de cannabinoides tiene cada una de las plantas. Si ustedes miran un poquito, yo acá abajo les puse algunos de los bancos o algunas de las semillas que ustedes pueden estar utilizando, ¿sí? A ver si lo tengo por acá. Por ejemplo, como les dije recién, una de las empresas llamada Duke Faction están trabajando ya en semillas con alto porcentaje de THCU. ¿Sí? A ver, acá dicen, por ejemplo, cepas como la Durban Potion o la Reaper o la Duke Baring, ¿sí? Poseen las mayores concentraciones de THCU. Son sativas, algunas sativas africanas, como la Power Flower, tienen mayores contenidos. Estamos hablando de cuando se habla de mayores contenidos, se habla de un 11 a un 12% en flor. Es un montón igual. ¿Por qué? Porque esa planta, repito, hay que dejarla secar en la planta misma, no hay que cortarla, no hay que ponerla a secar a la sombra. Lo que sí hay que hacer es cuidarla de que no se amosojen, que no se llenen de hongos. Entonces, la planta se hace así y se trata de inocular alrededor de la planta para que no se llene de hongos. Sin embargo, ¿sí? la que tiene mayor cantidad de THCU es la Duke Baring, que es una planta, repito, que está trabajando esta empresa que se llama Duke Faction y tienen verdaderamente excelentes plantas. Yo utilizo de su banco, utilizo la California Orange, que estaba por ahí, la cajita, no sé dónde está ahora. Yo utilizo la California Orange
por el tipo de terpeno que tiene, cuando quiero que alguien suba. Acá tengo. Esta es la ducfaction. Así vienen de Holanda estas semillas. ¿Y solo se consiguen a través de los que están autorizados a cultivar? No necesariamente, porque algunas genéticas no están registradas y se consiguen en internet, digamos, de manera gris. Ok. ¿Está bien? Ahora, con respecto a eso, hay un montón de cosas que hablar y hay un montón de temas que hablar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que por ahí no entiende que estas semas, por ejemplo, que por ahí todavía no están autorizadas por Aricame, que ahora es ANMAT, y lo que por ahí tenemos que hacer para conseguir esta semilla y ponerlas en blanco es que nosotros hagamos una reserva del cultivo con el ReproCan en mano, hagamos el registro en ReproCam o en Aricame o en ANMAT, como quieran llamarlo, se hace eso y se cultiva la planta que se necesita con el QR de la planta que nos autorizan. Esto es Argentina. Perdón que sea así de honesto y de claro, pero la realidad es que siendo esto Argentina, no tenemos muchas otras alternativas, bien, para hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque a mí me piden que yo tenga 3 años de estudio sobre una planta específica para que la ANMAT me la apruebe. Pero esos 3 años yo tengo que estar trabajando con la planta en las sombras, porque no me lo aceptan. ¿Se entiende lo que digo? O sea, no me aceptan la planta como cultivo, pero me piden 3 años, ¿sí? De que yo tenga una trazabilidad de 3 años con referencia a la planta. O sea, ellos mismos me están mandando o me están obligando a hacer este tipo de cosas y cambiar los QRs de las plantas, porque en el fondo tampoco hay gente dentro del Estado que venga a declarar específicamente qué planta es la que tenemos cultivada. Si yo viene ahora cualquier inspector y yo le muestro cualquiera de las 2 plantas, yo tengo acá 2 genéticas distintas. Claro. Yo las conozco, no necesito que tengan un QR. Sí, Pero sí. la persona que me las viene a buscar, si yo le digo que esta es una ducfaction, me tiene que decir que sí porque no sabe lo que está mirando. ¿Se entiende? Sí, Porque sí. para eso tiene que llevar a término un desarrollo de una planta y después mandarla al laboratorio. Yo acá tengo una planta que se llama Malibú y tengo una planta que se llama Raybon. Raybon pertenece a BCF y esta otra, no me acuerdo ya cuál era el banco, pero son 2 plantas distintas con diferentes terpenos, con diferente calidad. O sea, cuando hablo de terpeno, hablo con distinto sabor, hablo con distinto olor, ¿bien? Y tiene además distinto pegue, porque tiene distinto porcentaje de THC, tiene distinto porcentaje de CBD, unos tienen más, otros tienen menos, y también depende de cómo uno las cultive, si tiene todos los minerales apropiados para que largue la planta todo lo que necesita largar. Bien, en este caso, en estos casos que yo le estaba mostrando, específicamente el THCU, bien, es importante. ¿Por qué? Porque para mejorar la performance de esta planta, nosotros lo que hacemos es cosechamos las flores de la planta llamada, el árbol llamado pezuña de vaca, bien, lo maceramos en alcohol y lo descarboxilamos a 35 grados. Eso que queda abajo, esa borra que queda abajo, cuando termina de ser descarboxilada, la sumamos a la descarboxilación de el THCU. ¿Qué es lo que logra? ¿Qué es lo que logra la flor de la planta de pezuña de vaca, al igual que la flor de la moringa o la planta de moringa, que son 2 de las plantas que nosotros sumamos a esto, junto con el clavo de olor? O sea, son 3 plantas en realidad. El THCU, el clavo de olor,
pezuña de vaca y moringa. Lo que logramos es que el cuerpo básicamente comience a asimilar la insulina. Asimilando la insulina, lo que hace es que absorbe la glucosa y esa glucosa deja de estar en sangre. También hace que al no estar tanta azúcar en sangre, bajen los triglicéridos. ¿Se entendió? Sí, es una sumatoria muy efectiva, ¿no? Exacto. Nosotros lo que estamos buscando es eso. O sea, estamos buscando resolver. No estamos buscando tener una marca de laboratorio para tener cautivos a los pacientes. Yo quiero que esto se resuelva y que el cuerpo, de forma natural, comience a generar esa insulina y que uno deje de ser dependiente de una insulina endógena, de una insulina implantada. Claro. Tal vez sintética también, ¿no? Tal vez sintética también, exactamente. El caso de la metformina. ¿Sí? ¿Crees que ya redondeaste el tema? Porque hay Yo creo preguntas. que lo redondeé. De cualquier manera, esto da para muchísimas preguntas, porque hoy es un tema más complicado porque es más técnico. Bien, yo no voy a reparar en si vas a hacer gimnasia, si no vas a hacer gimnasia, si vas a matar los parásitos. O sea, para eso hay un montón que eso después, si quieren, lo contesto aparte. Bien, se me complicó hoy, ¿por qué? Porque hay tantos tratamientos para diabetes que se suman. Bien, nosotros, te digo, nosotros trabajamos con plantas y las plantas que utilizamos son estas 4 que te acabo de mencionar. El THCU, bien, trabajamos con pezuña de vaca, trabajamos con moringa y trabajamos con clavo de olor. ¿Te parece que cierre el video y abrimos las preguntas a los Me parece compañeros? fantástico, Marta. La modalidad es así para los que están asistiendo al Zoom. Cierro para cerrar el video y ya hablamos, como les dije antes, pueden Abran preguntar. sus micrófonos. Sí. Bueno, cerramos aquí esta octava charla que siempre abre más preguntas y más conocimiento. Gracias, Daniel Toro, gracias Fundación Dr. Khan, gracias a todos los que participaron, gracias a Somos en Red y hasta la próxima.